Hace más de 2000 años apareció un hombre que, sin poder, sin dinero, sin un solo soldado a su mando, cambió el curso de la historia para siempre. Vamos a intentar desentrañar el enigma de su historia. A ver, pensemos un momento en lo que significa tener poder. Pues bien, él no tuvo nada de eso. Cero. Ni un cargo público, ni una ley firmada, no gobernó ni el más pequeño de los territorios. ¿Y qué me dicen del poder militar? La fuerza que levanta y destruye imperios. Pues tampoco. No lideró ni una sola legión. Su influencia, está claro, no venía de la conquista, venía de otro sitio completamente distinto. Así que, sin poder político, sin ejército, ¿qué nos queda? ¿La riqueza? Pues tampoco, no acumuló absolutamente nada. Su legado no era material, era, en definitiva, un hombre sin ninguno de los atributos que nosotros asociamos al poder en este mundo. Claro, aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo una figura así, sin poder político, sin fuerza militar, sin un duro, pudo cambiarlo absolutamente todo? Pues la respuesta o el inicio de ella empieza en un lugar inesperado, el silencio. Para intentar entenderlo, tenemos que irnos a sus orígenes, o, para ser más exactos, a la increíble falta de ellos en cualquier registro oficial. Sus comienzos no pudieron ser más humildes. Nació en Belén, un pueblo pequeño, casi una aldea. Su madre, María, una joven sin importancia para el mundo. Su padre, a ojos de todos, José, un simple carpintero. Vamos, una familia normal y corriente, sin ningún tipo de linaje o influencia. Pero, y aquí empieza lo extraño. Incluso antes de nacer ya había historias circulando, historias increíbles. Se hablaba de un ángel, de un nacimiento virginal, de una profecía antiquísima, relatos, claro, imposibles de verificar, que ya empezaban a tejer ese halo de misterio a su alrededor desde el minuto 1. Y el misterio no hace más que crecer, porque, entre su nacimiento y el momento en que aparece en la vida pública pasan 30 años. 30. 3 décadas de silencio absoluto. No existe ni un solo documento, ni una sola mención sobre él en todo el vasto archivo del Imperio Romano. Es como si, para la historia oficial, simplemente no hubiera existido. Y entonces, de repente, después de 30 años de ser un fantasma, reaparece. Pero lo que de verdad sacude al mundo no es su figura, no, es su voz, la forma en que hablaba, con una autoridad que nadie podía explicar. Su manera de enseñar era una ruptura total con todo lo conocido. Los maestros de su época, los rabinos, siempre citaban a otros maestros, se apoyaban en las tradiciones. Él no citaba a nadie, hablaba como si él mismo fuera el origen de todo ese conocimiento. Y claro, muy pronto llegaron las afirmaciones que lo cambiaron todo. Declaraciones directas increíblemente audaces que lo conectaban directamente con Dios. Imaginárense el shock, el impacto de escuchar a alguien decir algo como esto. Y el desafío a la autoridad no se quedó ahí, fue a más. Llegó a atribuirse una existencia anterior al tiempo, una idea que para los líderes religiosos de la época era, sencillamente, una blasfemia, una locura y, sobre todo, algo muy, muy peligroso. Y esta es, quizás, su declaración más radical de todas, la más exclusiva. Fíjense que no dice que enseña un camino, dice que es el camino, él mismo. Y claro, esto provocó una división inmediata. Para unos era un maestro, para otros un hereje al que había que silenciar. Pero es que había algo más, algo que para muchos era incluso más desconcertante que los propios milagros. Parecía conocer el interior de la gente, sus vidas pasadas, lo que estaban pensando en ese mismo momento. Las crónicas no hablan de que adivinara, hablan de que lo sabía, sin más, un conocimiento directo e inexplicable. Claro, un poder así, un poder que no se puede ver ni tocar, se convirtió, como era de esperar, en una amenaza directa para el poder que sí se podía ver y tocar. El choque era inevitable. Por un lado tenías el poder de Roma, legiones, política, control, todo muy tangible. Y por otro, reino del que él hablaba. Un reino que, según sus palabras, no era de este mundo. Y ese era el problema. Era un concepto que los romanos no podían entender, y mucho menos controlar. Y por eso mismo le tenían pánico. La reacción del poder fue la que cabía esperar, rápida y brutal. Lo arrestaron, lo humillaron públicamente y finalmente lo crucificaron. El castigo más cruel, reservado para los peores enemigos del Estado. Pensaron que con eso se acababa todo, que su voz, por fin, se apagaría para siempre. Pero no. Se equivocaron por completo. Porque la historia, y esto es lo increíble, no terminó en esa cruz. Todo lo contrario.
Fue justo ahí donde empezó el mayor misterio de todos. 3. Solo 3 días. Ese fue el tiempo que pasó. 3 días antes de que la historia diera un giro que nadie, pero absolutamente nadie, ni sus amigos más cercanos, ni sus peores enemigos, podría haber imaginado jamás. El hecho es este. La tumba estaba vacía. El cuerpo ya no estaba. La guardia romana, apostada allí para vigilar, no tenía una explicación oficial. Las autoridades, que necesitaban acallar los rumores, no pudieron enseñar el cadáver. Simplemente había desaparecido. Y aquí es donde nacen las preguntas que llevan resonando 2000 años. ¿Qué pasó? ¿Fueron sus discípulos que robaron el cuerpo para inventarse una historia de resurrección? ¿O de verdad resucitó de entre los muertos? ¿O quizá ocurrió algo completamente diferente, algo que se nos escapa por completo? Sea como sea, el eco de esa tumba vacía ha llegado hasta nuestros días. Y es que, a diferencia de cualquier otro personaje histórico, su influencia no es un mero recuerdo. Hay millones de personas en todo el mundo que hoy, ahora mismo, afirman sentir su presencia de una forma real, viva. Así que la pregunta final sigue ahí, flotando en el aire, quizás con más fuerza que nunca. ¿Estamos hablando de un mito? ¿De una leyenda increíblemente bien construida que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo? ¿O estamos ante el misterio más real y tangible de toda la historia de la humanidad?